Si tomas todas las pautas de accesibilidad, al final incluyes a todos, porque para mí la accesibilidad es mucho esta consistencia, porque si tengo un usuario con alguna discapacidad mental o cognitiva, ¿no? Por más que ese dato sea sinónimo, si yo le cambié ya lo que es, posiblemente esa persona ya no entienda, ¿me explico? Entonces, realmente yo sí lo veo mucho desde ese lado, pero en general es para toda la experiencia de todos los usuarios. Bienvenidos a The Product Latam Podcast, el espacio en donde exploramos el fascinante mundo de los productos digitales en Latinoamérica. Aquí conversamos con líderes, expertos y talentos emergentes que están redefiniendo cómo se construyen y escalan productos en la región. En cada episodio descubrirás estrategias, herramientas y aprendizajes prácticos de la mano de quienes están marcando la diferencia en tecnología, innovación y diseño de productos. Síguenos y aprende cómo potenciar tu carrera y tus proyectos mientras conectamos a la comunidad de producto en Latinoamérica. Encuentra nuestros episodios en Spotify y YouTube y conéctate con nosotros en nuestras redes sociales como LinkedIn e Instagram. Vamos a darle. Hola Ana Paula, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este podcast. La verdad estoy muy emocionada de escuchar sobre ti, sobre tu experiencia y específicamente en accesibilidad en diseño. Entonces, bueno, antes de empezar y preguntarte todo con respecto a accesibilidad e inclusión en diseño de productos, me gustaría escuchar y que nos cuentes a todos aquí cuál ha sido el camino que has llevado hasta ahorita y de qué se trata Orbi y tu trayectoria y tu puesto actual. Bueno, pues me llamo Ana Paula, tengo 33 años. De formación estudié diseño industrial en la UNAM, en Ciudad Universitaria, y pues desde ahí encontré la accesibilidad. Como a la mitad de la carrera, después de tener una crisis y decir, yo no quiero diseñar más sillas bonitas, siento que hay algo más, pues encontré en algunas materias, como por ejemplo ergonomía, que nos pusieron retos donde incluían a personas con discapacidad, y ahí como que mi vida y mi percepción del diseño, o sea, yo como diseñadora, cambió, o sea, dio un giro porque entendí que podía diseñar para estas personas, ¿no? O sea, incluir a personas en mis diseños que realmente están siendo excluidas si nadie más y ningún otro diseñador los toma en cuenta. Entonces, desde ahí, pues, justo siempre se quedó esa espinita en mí, ¿no? De que se puede diseñar quitando barreras del entorno, y esto se llama accesibilidad. Posterior a eso, en mi muy temprana vida profesional, me mudé al mundo digital, ¿no? Desde casi al principio de mi carrera, tuve roles como Product Owner y UX Designer. Ahí también me di cuenta que existe la accesibilidad y que el mundo digital también tiene barreras y que limitan a usuarios con discapacidades. Entonces, pues fue desde ahí que empecé como a tratar de capacitarme sola, a tomar algunos diplomados, cursos, leer lineamientos, etcétera. Pero la realidad es que justo yo soy diseñadora, ¿no? Y me soy mucho más familiar y sí soy mucho más experta en las directrices de diseño, no tanto en las de programación, porque al final pues yo no programo, pero tengo una gran idea de qué es lo que se necesita para tener productos accesibles, ¿no? Y pues bueno, actualmente justo soy Head of Product de Orbi. Orbi es una fintech en donde justo tenemos varios productos y servicios que se unen en una aplicación móvil, ¿vale? Y pues lidero el área de producto, en donde justo definimos los requerimientos del negocio, entendiendo a nuestro usuario, y pues en mi área tengo igual product owners y diseñadores. Entonces, pues sí, en conjunto tratamos de hacer la mejor versión posible de la aplicación, y sí, yo trato de priorizar la accesibilidad, repito, en el diseño sobre todo, y pues en eso estoy. Claro. ¿Y nos podrías contar un poquito más a fondo para igual entender, o sea, aquí y nos escucha muchísima gente que pues emprende o está en producto y muchas veces no se toma en cuenta la accesibilidad o la inclusión al momento de diseñar productos digitales? Entonces, me gustaría saber cuáles son algunos como de los factores o justo algunas barreras que existen en lo digital que tal vez no tomamos en cuenta, pero que existen y que emprendedores o diseñadores de producto o product managers deberían de tomar en cuenta al momento de planificar o desarrollar productos digitales. Pues creo que entonces me voy a ir un paso atrás, como definiendo qué es accesibilidad. Las personas tenemos deficiencias y discapacidades, ¿no? Por ejemplo, yo uso lentes. Yo tengo una deficiencia visual y podría caer en una discapacidad. Claro que mi discapacidad pues ya es muy común, incluso hay tecnologías de asistencia que son los lentes, que pues ya la mayoría de la población lo tiene y ya está normalizado, ¿no?
realmente los lentes están quitándome esta barrera que yo tengo con el contexto. Es decir, gracias a los lentes ya no tengo esa limitación, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, otra en el mundo físico puede ser una persona en una silla de ruedas que necesita acceder a la banqueta. Si no hay una rampa, el contexto lo está limitando, ¿vale? Pero si hay una rampa, esta persona puede acceder y realmente la discapacidad no lo limita de navegar el mundo porque está preparado el mundo con la accesibilidad quitando estas barreras, ¿vale? Entonces, básicamente, la accesibilidad es quitar estas barreras para que los usuarios y las personas podamos navegar el mundo de una forma natural. Eso mismo existe en el mundo digital, ¿vale? Puede ser desde discapacidades, por ejemplo, visuales. La gente que es ciega o tiene alguna discapacidad visual severa usa el lector de pantalla. No sé si lo has visto, pero usa el lector de pantalla. Los sistemas operativos tienen esta funcionalidad nativa en la que si la prendes, empieza a leerte la pantalla. Ahora, si la aplicación, el producto digital, no está preparado para esta tecnología de asistencia que es un lector de pantalla, la experiencia para este usuario va a ser mala y posiblemente no le quite las barreras, ¿de acuerdo? Entonces, tú tienes que definir y diseñar tu aplicación entendiendo que existe una tecnología de asistencia como un lector de pantalla. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que codificar de la forma correcta, ¿no? Las cifras se tienen que etiquetar como cifras, los teléfonos como teléfonos, el botón tiene que saber, o sea, poder leerse que es un botón, porque al final el lector de pantalla lo que lee es más bien las etiquetas y el código, no la interfaz que vemos nosotros. Entonces, eso es un ejemplo, por ejemplo, con discapacidades visuales. Con discapacidades visuales, como puede ser un daltonismo o alguna variación, es muy importante que, imagínate, no señalemos los errores solo con color, ¿vale? Si ves, hay muchos formularios o propuestas en donde el error está en rojo. Si una persona no ve el color rojo, ¿cómo va a saber que hay un error? Entonces, ¿cómo quitas esa barrera? No señalando solo con colores, no fiándote solo de los colores para indicar cosas. Tienes que apoyarte de iconografía, ¿no? Incluso iconografía universal, porque no vas a hacer que tu usuario aprenda, sino tienes que entender cuál es la iconografía universal y cómo se marca un error, ¿va? Entonces, son justo este tipo de cosas, así como se necesita una rampa, se necesita que los colores y los errores no sean solo de cierta forma, sino entender que son de la otra forma, ¿no? O que tu interfaz y tu diseño esté preparado por si el usuario va a ponerle zoom a su celular, ¿no? O va a agrandar la tipografía, el diseño no se rompa, que responda a esta configuración. Entonces, es más que nada eso, o sea, se tiene que entender lo que es accesibilidad digital, tienes que entender también y estar capacitado en el tipo de discapacidades que hay para que entiendas cómo responder y anticiparte y entender a tus usuarios. Oye, y como en cuestión de retos que pueden llegar a ocurrir, no sé, discapacidades que pues, sean poco comunes o algún reto en la implementación o en el desarrollo que hayas tenido que tengas la experiencia que nos puedas contar. Mira, creo que el mayor reto ahora sí que de implementar la accesibilidad o de empezar a construir de manera accesible es que se priorice, ¿no? O sea, al final, no sé si te ha pasado, pero muchas veces es como es que esta interfaz está bien bonita, y es como, sí, pero no es accesible. O sea, tu letra es minúscula y no pasa el radio del peso tipográfico de las directrices. Entonces, ese es un reto porque justo es una negociación con gente que no lo prioriza versus los que sí lo priorizamos. Entiendo perfecto que a lo mejor para un diseñador o para un stakeholder o algún dueño de negocio es más importante la parte estética, por ejemplo, ¿no? Pero para mí es mucho más importante que cumpla con las directrices porque así estoy entendiendo y estoy segura de que no voy a excluir a ciertas personas y ciertos usuarios. Ese es uno de los mayores retos, como esta negociación y que la gente y los colaboradores y los que estamos construyendo entendamos la importancia de. Y la otra parte y el mayor reto es que hace falta información. O sea, si bien hay mucha, actualmente no nos están educando de esa forma. ¿Me explico? O sea, los diseñadores que están en mi equipo son jóvenes y no traen esta formación. Los desarrolladores tampoco. Entonces, el mayor reto creo que sería empezar con estas personas que ya tenemos, e incluso empezar a meter como toda esta intención de la inclusión y la accesibilidad en las aulas, yo diría, o en los cursos, o
o en todas estas plataformas en las que se enseña tanto de tecnología. De acuerdo. Y en desarrollo de producto, o sea, existe esta idea de la empatía, de cómo la empatía es súper relevante al momento de diseñar, desarrollar, y lo pensamos mucho más en cuestión de empatía en relación a las necesidades que resuelven el producto. Y cómo esta empatía llega tan lejos o puede llegar tan lejos de, bueno, entender que existen diferentes limitaciones en diversas personas, pero ¿cómo priorizas esta empatía? Porque pueden existir millones de limitaciones para ser accesible o inclusivo al momento justo poder leer o ver o escuchar el producto. ¿Cómo priorizas? ¿Cómo eliges? ¿O tienes algunos datos que te digan, oye, la principal necesidad en cuanto a accesibilidad se encuentra aquí? ¿O cómo realmente lo desarrollas? Me voy a centrar en las de diseño que son las que conozco, ¿vale? Como las directrices y mis prioridades respecto al diseño. Mira, te pongo como el ejemplo desde un inicio, ¿no? Estoy justo empezando un nuevo producto digital que es en versión y en formato web, ¿no? Desde el sistema de diseño y la paleta de colores, mis diseñadores ya saben que la tipografía y los fondos tienen que pasar el radio de contraste. Yo me guío por la BUCA, que es una legislación europea, y justo hay varias calificaciones. Para no hacerte el cuento largo, ellos ya saben que tiene que pasar por lo menos la AA, ¿me explico? Entonces, ¿qué estoy priorizando? Desde un inicio estoy priorizando que al menos el contraste sea accesible. Después, ¿qué es lo que priorizo también? Máximos y mínimos. Los diseñadores tienen que entender que los usuarios no usan la interfaz con la tipografía que ellos diseñaron, que tienen dispositivos mucho más chicos o mucho más grandes o de otra gama. Entonces también tienes que incluir, y priorizo esa diferencia, te tienes que ir como a los máximos. Bueno, si este usuario usaría esta tipografía, ¿qué pasa con este texto? ¿Se corta? ¿Se va a doble línea? ¿Qué es lo que necesito mostrarle? Por otro lado, también yo priorizo mucho y soy muy insistente en la consistencia y en la narrativa que va teniendo como la pantalla a pantalla, ¿no? De repente se nos va a nombrar un dato de una forma y 2 pantallas después ya se nombra de otra forma y claramente pues el usuario se va a confundir. O sea, para nosotros, los que estamos construyendo, ya tenemos un sesgo. Entonces creo que es bien importante justo entender y lo mismo, ¿no? O sea, cómo se lee la pantalla. Por ejemplo, que entiendas y que no se repitan textos, ¿no? Que fluya la información y repito, la consistencia de cómo nombramos las cosas en todo tu ecosistema. Eso es más que nada lo que priorizo. También es importante entender, hay imágenes o ilustraciones que tienes de apoyo. Tienes que entender cuáles son importantes y cuáles son realmente pues más estéticas o visuales que apoyan el contexto, pero no es necesario que el usuario sepa eso. Y te lo digo porque se tiene que decir, por ejemplo, cuál es el texto alternativo de esas imágenes, qué es lo que lee el lector de pantalla, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que definir, bueno, esta imagen es importante que mi usuario sepa realmente qué está pasando en esta imagen o en esta ilustración. Hay veces que no, que en realidad es el soporte de mi diseño, o hay veces que si no ve la imagen, no entiende todo el contexto. Y es ahí donde le tienes que poner un texto alternativo para que tu usuario con lectores de pantalla le lean esa imagen y así no se pierda de nada. Por ahí va todo lo que yo priorizo. Entonces, no sé si te di una idea. Sí, claro. Ok, me queda como muy claro que desde el lector de pantalla, o sea, pensar en gente con daltonismo o algunas otras características visuales, y esto nos lleva a definir los tamaños de texto, los contrastes, los máximos, los mínimos en cuanto a tamaños. Y ahorita que platicamos en cuanto a consistencia y fluidez, tener consistencia en el nombramiento y cómo a lo largo de las pantallas pues vas entendiendo un concepto, y si te lo cambian, cambia toda la experiencia. Como, bueno, yo nunca lo había pensado como algo que se relacionara con la accesibilidad o con la inclusión, pero creo que va más allá, o sea, va más relacionado como si hay una parte como de, ok, tengo una limitación, pero también están las limitaciones más comunes, que es justo como la percepción, el entendimiento, cómo le llamas a una palabra o a un concepto, ¿no? ¿Cómo se Claro, pues es que creo que
creo que te dirías un poco a mis conclusiones, que es si tomas todas las pautas de accesibilidad, al final incluyes a todos, porque para mí la accesibilidad es mucho esta consistencia, porque si tengo un usuario con alguna discapacidad mental o cognitiva, ¿no? Por más que ese dato sea sinónimo, si yo le cambié ya lo que es, posiblemente esa persona ya no entienda, ¿me explico? Entonces, realmente yo sí lo veo mucho desde ese lado, pero en general es para toda la experiencia de todos los usuarios, ¿no? O sea, puede que tú estés justo haciendo un proceso un poco más distraída o en un lugar donde hay ruido, e igual, como no te cambié nada de eso y estoy siendo consistente, tu experiencia es una, a que si a lo mejor te cambia un dato, ya empiezas a dudar y te tienes que regresar. Entonces, lo que puedo concluir o decirte es al final todas las personas hemos estado discapacitadas en nuestra vida, porque la discapacidad, si bien puede ser cognitiva, sensorial, motriz, ¿no? Hay mucha bibliografía alrededor de cuántas y cómo se clasifica la discapacidad. Al final también existe la discapacidad permanente, temporal y situacional. Si tú el día de hoy te rompes un brazo, vas a estar discapacitada temporalmente, ¿de acuerdo? Y vas a tener las mismas limitaciones que una persona que realmente no tiene un brazo. Y vas a navegar con las mismas barreras. Pero si el mundo estuvo preparado para esas discapacidades permanentes, entonces incluyes todas las otras, las temporales y las situacionales, ¿de acuerdo? Porque la rampa le hace quitar, o sea, quita la barrera de la persona usuaria de silla de ruedas, pero también quita la barrera a la persona que trae una carriola o que trae un diablito, que al final los dos necesitan acceder a la banqueta, más bien los tres, y los tres se ven limitados y tienen una barrera si no existe esa rampa, ¿vale? Entonces, eso es un poco como el cómo yo comunico lo que es la accesibilidad y la importancia. O sea, en algún momento estarás discapacitado. Puede que sea situacionalmente porque estás cargando un bebé y ese brazo no lo puedes usar, pero al final toda la tecnología de asistencia que hay y toda la accesibilidad que hay en productos digitales te benefician así no tengas una discapacidad permanente. Pero siento que a la vez no todos, no todas las aplicaciones, no todos los desarrollos se centran en esto, no lo toman en cuenta. Entonces me gustaría justo preguntarte cómo se ve esto al momento de implementarlo. ¿En qué momento se implementa? Si es desde el inicio, a lo mejor sí, las mejores prácticas y cómo realmente termina siendo en el mundo real. Bueno, primero, en México esto no está regulado. En Europa y en Estados Unidos, creo que en Estados Unidos fue la primera, en donde una persona con discapacidad visual no logró pedir una pizza en el sitio web y lo demandó. Lo demandó porque lo estaba excluyendo y realmente ganó la demanda, ¿no? Entonces, sí hay países que ya están regulando esto. En México no sucede y sí es muy difícil que las empresas lo prioricen. Entonces, desde mi trinchera, lo que he hecho es esto, tratar de concientizar a mis equipos cercanos, sobre todo de diseño y también en el equipo de desarrollo. No he logrado construir algo 100% accesible, eso sería una mentira, pero realmente justo son estos pininos en los que por lo menos el diseño que cumpla con ciertas directrices, ¿no? O que el desarrollador de la landing sepa que hay un plugin en el que si lo pasa, le califica la accesibilidad y va entendiendo los errores que tiene, ¿no? O sea, que tiene muchos headers repetidos o que el icono lo está nombrando mal. Entonces es poco a poco como yo lo he ido haciendo. ¿Cómo sería el deber ser o cómo sería realmente el cómo funcionaría desde la definición hasta la implementación? Que todas las partes estén capacitadas. La realidad es que no hay otra. O sea, si tuviera que ser de esa forma, más bien, o sea, el deber ser es que desde la persona que lo define, e incluso desde el negocio, tiene que priorizarlo, ¿no? O sea, la empresa tiene que entender que esto es prioritario. La persona que define los productos y los requerimientos tiene que entender esto, ¿no? Tenemos que empezar a concebirlo con usuarios con estas discapacidades, ¿no? Entender sus limitaciones y sus necesidades y desde esta forma se define y se diseña, e incluso se codifica. O sea, también hay pautas de buenas prácticas de cómo programar de manera accesible. Si bien tienen que tener un insumo, ya sea del diseñador o del product manager, respecto a, así como hacen el handoff los diseñadores con un prototipo de alta definición, en ese mismo prototipo en ese mismo handoff existen notas de accesibilidad. Por ejemplo, puedes guiar al desarrollador a entender, por ejemplo, cómo sería la navegación con teclado, ¿no? O sea, de acá no te tienes que pasar a todo el contenido de acá. De acá puede saltarse a este otro header o a este otro header para que navegue fácilmente con teclado, ¿no? O cómo se llama el botón, ¿no? O sea, no necesariamente es ver más. El usuario que no está viendo tu interfaz no entiende que es ver más. El botón se debería de llamar ver más contenido de tal, ¿me explico? O sea, contextualizar, etcétera. Entonces, ¿cómo se implementa que todas las partes, primero, estén interesadas y dos, estén capacitadas? ¿Sí te contesté?
Sí, pero me imagino que, o sea, hay un punto en el que no se puede siempre, o sea, a lo mejor el MVP del producto tal no está pensando en accesibilidad o en sordera o falta de capacidad visual. O sea, creo que justo ya en el momento, a lo mejor no de estar pensando en una empresa grande o un producto desarrollado, como un paso atrás al momento de desarrollar cuáles son las buenas prácticas o a lo mejor, o cómo lo has visto, si realmente se toma en cuenta o es algo que se implementa después y cuáles pueden llegar a ser como o sea, como que los errores si no se implementa desde el principio y cómo se ve esto como más adelante. La realidad es que no se toma en cuenta, no se prioriza porque no es rentable, porque todo el mundo dice, ¿cuántos ciegos nos van a usar? Es una realidad, ¿no? Cuando el 15% de la población tiene alguna discapacidad y eso va a seguir aumentando cada año y al final te puedes perder de ciertos usuarios, ¿no? Es una realidad que no se prioriza y que pues sí no se toma en cuenta porque sí es realidad, es real que es más complejo porque tendrías que capacitar a tus equipos y tendrías que invertirle tiempo y recursos para capacitarlos. Pero también es más caro y más complejo componer algo y hacerlo accesible, ¿me explico? Porque vas a rehacer muchas cosas y vas a tener que volver a tocar mucho código y vas a tener que volver a rediseñar cosas. Imagínate que tu paleta de color y tus tipografías y fondos no pasan el contraste y de repente tienes que hacerlo accesible, puede que cambie incluso toda tu identidad de marca. ¿Estás de acuerdo? Ese es uno de los impactos que pueden suceder, ¿no? O que tú crees que tu usuario, lo mismo, y es algo bien básico, que tu usuario va a usar tu aplicación con este peso tipográfico que se ve hermoso. O la realidad es que lo usan hasta el final de la rayita del celeste que tienes y usan el peso tipográfico bien alto. Incluso hay gente que usa negritas y ahí se te descompone la interfaz y la experiencia de esos usuarios es muy mala. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Regresar y solucionar. Y ahí tienes que sí, pues invertir. Se retrabaja, ¿me explico? O sea, el mayor impacto es que se retrabaja. Pues es una balanza, ¿no? ¿Qué tanto lo priorizo desde el principio, capacito a mis equipos o qué tanto al final regreso a componer? ¿Y cuál sería ese primer paso que le podrías decir a la gente como empieza con esto? O sea, que es a lo mejor básico, necesario y es a lo mejor un mayor porcentaje poblacional que se debe de tomar en cuenta. O sea, ¿cuál sería como hoy tengo un presupuesto mínimo para implementar accesibilidad en mi producto digital? Apenas lo estamos empezando. ¿Cuál sería como ese primer acercamiento le darías como consejo a este producto digital? Sí, como consejo, yo no me iría ni siquiera a un capacita a tus equipos y diles todas las directrices. Realmente sería, haz consciente a tus equipos y solitos se van a capacitar. Si realmente trato de pasarles mi pasión por esto y la importancia que tiene, ¿no? Y más o menos los guío por dónde tiene que ser, como el contraste, como que hay directrices, etcétera. Y realmente solo lo van haciendo. O sea, ya toman en cuenta en su proceso de diseño por lo menos tres cosas, ¿sabes? El peso tipográfico, el contraste, la narrativa, la consistencia, que los errores o ciertas acciones o ciertas cosas importantes no se señalan solo con color. Realmente que se entienda la importancia de la accesibilidad, de la inclusión y el impacto que tiene. Y de ahí es bien probable que tus equipos, o por lo menos uno, dos personas de tu equipo, como que asuman eso y entiendan la responsabilidad del impacto que puede tener que ellos lo empiecen a construir así. Para mí, una recomendación del primer paso sería, haz una introducción de la importancia de lo que es esto y empiecen a ver si quieren dirigirse hacia allá y empezar poco a poco. Pues en realidad es bien abrumador porque son 1 millón de lineamientos, incluso parece imposible que un día vas a hacer un producto digital accesible. Pero creo que poco a poco, versionando y con MVPs y metiendo ciertos ajustes y cambios en cada sprint, se podría lograr. ¿Y cómo lo ves un poco a futuro? ¿Tú crees que esto se llegue a regular en México? ¿Hacia dónde crees que vaya este tema en el mundo digital? Pues mira, yo creo que va a ir lento, pero al final te voy a decir algo. Todos estamos envejeciendo con tecnología y envejecer significa tener deficiencias y todos los productos digitales van a tener que romper con estas barreras que nosotros usuarios de tecnología vamos a estar teniendo. Entonces para mí es a fuerza, la tecnología va a crecer, envejecer y romper estas barreras con nosotros. Por otra, también está la rama en la que pues se tiene que regular. A fuerza vamos a tener que cumplir con ciertos lineamientos. A lo mejor México pone unos propios, ¿no? Y también creo que a fuerza todos somos más conscientes de esto. O sea, por ejemplo, tú hoy estás tocando este tema, ¿me explico? Y así como hay más inclusión y más diversidad en la parte sexual de preferencias, etcétera,
yo quiero creer que también va a haber más inclusión en la parte del mundo digital y el poder operar y navegar estos productos sin barreras. Digo, no sé si soy muy entusiasta, pero hay varias maneras en las que creo que esto sí poco a poco va a ir teniendo más importancia. Y en esta cuestión, Norby, actualmente, ¿cuáles son como los siguientes pasos que traes como para implementar y hacer más accesible la plataforma? Ahorita ya tengo yo la aplicación, ¿no? Ya está, digamos, en tiendas, ya es consumible y cumple con muchos lineamientos de accesibilidad respecto al diseño. Respecto a la programación, tanto, porque lo mismo, ¿no? O sea, no se priorizó desde un inicio, pero realmente en el roadmap sí está ir metiendo ciertos cambios, por ejemplo, al menos que mi home o mi primer pantalla donde aterriza mi usuario, ir haciendo estos cambios en los que sea más accesible, te digo, a nivel programación, ¿no? Cómo se nombran las etiquetas, cómo se navega, qué le primero, qué le después. Eso respecto a la aplicación móvil. Y también ahorita estamos haciendo otro producto web. Y aquí, por ejemplo, en mi plan es desde el sistema de diseño se tiene que concebir cumpliendo con los parámetros de contraste accesibles, ¿no? También el sistema de diseño y el señalamiento de errores o mis validaciones de campo y todo eso tienen que justo cumplir con esto, pero desde ahí se tiene que concebir así. Y también tenemos el plan de justo hacer estos entregables al equipo de desarrollo con notas de accesibilidad. Entonces sí, poco a poco, te digo, es un gran reto, pero pues poco a poco creo que personas que van liderando o interesados en este tema, creo que pueden ir alzando la mano y diciendo, creo que podemos pasar por este test de accesibilidad, creo que podemos bajar este plugin, ¿no? Y si bien no la vas a hacer 100% accesible ni en un año, pues vas poco a poco. Un poco cerrando, no sé si tengas algunos libros o algún teórico, algún creador de contenido que hable de accesibilidad, que para que las personas aquí que nos están escuchando aprendan mucho más y tengan referencias, puedan aplicarlo en su día a día. Claro, mira, te paso ahorita dos que tengo en la cabeza. Uno es Here Colors, que justo es esta empresa mexicana en donde te audita tus productos y te da recomendaciones. Y no estoy segura si el alcance es como hacerlos accesibles, pero te da recomendaciones después de esta auditoría, ¿no? Tienen una herramienta propia, etcétera. Y pues es una empresa mexicana liderada por una. Y después también está Dalat, que es latinoamericano y es como todo un grupo de personas igual liderado por mujeres en donde dan muchos cursos, muchas capacitaciones, tienen muchos webinars y tienen mucho contenido de estos temas, por ejemplo, en LinkedIn y en su Instagram. Creo que es esto, o sea, es empezar a seguir contenido y referencias de este tipo y te vas a ir concientizando poco a poco, niveles en que justo ya luego lo es obvio para ti, incluso defines desde el principio así, y es lo bonito, ya no hay que hacerlo accesible, sino ya es accesible porque así se concibió desde el principio. Buenísimo, pues igual en nuestras redes sociales les vamos a compartir estas referencias. Y pues Súper. nada, me gustaría igual agradecerte muchísimo. No sé si quieras contarnos en dónde te podemos seguir, alguna liga o referencia para llegar contigo y conocerte más. Sí, claro, pues bueno, en LinkedIn estoy como Ana Paula Chávez y en redes sociales como Ana Paula CHC. La verdad es que no subo mucho contenido de esto en mis redes sociales, pero en LinkedIn tengo muchos contactos y contenido que realmente yo comparto. Aprovecho. Va, perfecto. Pues mil gracias por la conversación y pues seguimos en contacto. Espero igual de nuestro lado en Product Latam hacer más conciencia en accesibilidad en desarrollo de productos digitales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andy.